Shalom Alejem, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas. Para cada uno de los que nos sintonizan hoy por radio Shalom, la estación con el Ruach, quiero desearles un excelente y muy bendecido día de parte de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Mis amados, quien les habla hoy en esta mañana es su hermano José Antonín Meléndez de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, desde Extensión México, en la cabina de Congregación Bethesda, Casa de Misericordia. Contento de saludarles, mis amados, contento porque el Eterno, dentro de su misericordia, nos concede un día más de vida, y hay que disfrutarlo, bendito sea su nombre, con Él, en su presencia, y aprovechar bien el tiempo, como dice la bendita Torah en el Brit Hadashah. Bien, mis amados, pues quiero darle la bienvenida a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Y como bien hemos estado platicando, dialogando sobre el proceso del pueblo de Israel en el Bamidbar, en el desierto, pues bueno, seguimos con el tema de Masei, de jornadas o de etapas, o salidas, o viajes, o marchas, o estaciones, o puntos de partida. Pero bueno, la manera más correcta, o más acercada a lo correcto, vamos a hablar de jornadas. Las jornadas que el pueblo de Israel vivió en el Bamidbar, en el desierto. Bendito sea nuestro abacados. Quiero invitarle ahí a que vayamos a la bendita Torah, en el Sefer, en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 33, en el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 5. Amén. Pero mientras vamos ahí a la bendita Torah, quiero aprovechar estos medios y este tiempo en las ondas radiales para enviar bendiciones abundantes a nuestros amados mentores, a nuestro amado Jaro Morales, su amada esposa, la Araceli de Morales, a cada uno de los congregantes de la Keilah de Yehoshua y a cada uno de los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, la estación con el Espíritu. También un abrazo fuerte y fraterno para todos los maestros y maestras del Instituto de Raíces Hebreas, de la Keilah de Yehoshua, de Congregación del Yo Soy, que están bajo la cobertura espiritual, moral y legal de Asambleas Alfa y Omega Incorporado. Bendiciones abundantes para todos y cada uno, así como para los que nos sintonizan y también que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Estamos en YouTube, Congregaciones Yo Soy. Otro canal es en YouTube, la Keilah de Yehoshua. Estamos en la internet, la página oficial www.elyosoy.com. También estamos por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, para gloria del abacados. Amén. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan todos los días y siguen a esta congregación y son parte de la congregación en línea. Que el Eterno le bendiga grandemente. ¡Aleluya! Bien, mis amados, hoy vamos llegando porque el viaje estuvo bueno, estuvo largo, de salir de Ramesés para llegar perdón, vengo un poco agitado de la caminata. Salimos de Ramesés para llegar ¿a dónde? A la siguiente jornada o la estación número 2, que es Sucot. Vamos llegando a Sucot, pero ahí vamos a leer lo que dice la bendita Torah en Bamidbar, Números, que Bamidbar literalmente significa en el desierto o desierto. Vamos ahí al capítulo 33, verso 1. Vamos a hablar de lo que es las jornadas del pueblo de Israel y vamos llegando a la jornada número 2. Nos dice a la letra de esta manera: estas son las jornadas, las etapas en el viaje de los Benei Israel, de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Misraim, de Egipto, divididos en grupos, bajo el liderazgo, bajo la dirección de Moshe, de Moisés y de su hermano
a Aarón. Moisés escribió cada una de las jornadas, cada una de las etapas del viaje, por orden de ¿quién? Del mismo Eterno, de Jehová Sebaot. Y aquí están los puntos de partida de cada etapa. Verso 3. Ellos comenzaron su viaje de Ramesés en el primer mes. ¿Cuándo fue esto? En el primer mes del calendario hebreo, del calendario sacerdotal perpetuo dado a Hanoc Enoc, séptimo desde Adán. Como el Eterno nos dejó dicho a través de Moisés, en el capítulo 12 de del libro de Shemot Éxodo, diciéndonos que este sería el primero de los meses, refiriéndonos a Abib. Ellos salieron en el primer mes de Ramesés. ¿Qué día fue? El día 15 del primer mes, la mañana después de Pesaj. Los Benei Israel, los hijos de Israel, salieron contentos, gozosos, a la vista de todos los egipcios. Mientras los egipcios estaban, miren nada más, estaban sepultando a aquellos que el Eterno había permitido que muriesen. Estamos hablando que el ángel de la muerte se los había llevado. Hablando de la vida, a los que les había quitado la vida. Estamos hablando de los primogénitos. Jehová Sebaot también había ejecutado juicio sobre sus dioses, sobre los dioses de Misraim, de Egipto. Y en el verso 5 nos dice que los hijos de Israel, los Benei Israel, fueron de Ramesés y acamparon en Sucot. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, la vez pasada nos quedamos que tomamos nuestras cosas deprisa después de Pesaj y salimos rumbo a Sucot. Y bueno, vamos a tomarnos un descanso en Sucot. Vamos a respirar, vamos a descansar, bendito sea el abacados, y vamos a ver qué sucedió en Sucot. Primeramente vamos a recordar un poquito cómo fuimos liberados de la esclavitud. ¿Por medio de qué? Por medio de sangre. ¿Por la sangre de qué? Del cordero de Pesaj, del cordero pascual. Entonces, podemos ver que esa palabra salieron. Es muy importante, pero salieron por mano poderosa. Se necesita el poder del Eterno, la diestra del Eterno para salir de la esclavitud en la que se encontraba el pueblo de Israel, y que en este tiempo de la era del Mashiach, todo aquel que camina muerto en delitos y pecados, sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Elohim, sin Mashiach, sin Torah, necesita la mano poderosa, la diestra del Eterno para salir, ser redimido de ese sistema. Entonces habíamos visto ahí en Ramesés lo que significa Ramesés, todo lo que significa en sentido espiritual la palabra Misraim, Egipto, y en específico Ramesés y Pitón, que son las ciudades que Faraón, rey de Egipto, obligó al pueblo de Israel a construir, a edificar, para que Ramesés Paro habitase ahí estableciese su trono. Entonces, ¿de qué nos está redimiendo el Eterno? Al pueblo de Israel lo sacó de la condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y los libró con la sangre en los postes y en los dinteles del ángel de la muerte. Los libró de la muerte. La paga del pecado es muerte, entonces los libró de sus pecados, de la condición pecaminosa. ¿Dónde está la condición pecaminosa? En nuestra carne. El pecador podría decirse del que comete pecado. Pero no es suficiente la palabra el pecador, es más grande. El pecador es la persona sujeta al poder del pecado.
porque en él por naturaleza opera y tiene control la ley del pecado y de la muerte que está en su cuerpo carnal, hablando de su cuerpo humano. Y que hemos heredado ¿de quién? ¿Sí recuerda de quién? Del primer Adán, de Adán, el primer hombre. Y no hay opción en esto. Todo bebé que nace con esa naturaleza del primer Adán, con la naturaleza pecaminosa. Ningún hombre en la tierra que nazca en esta tierra es libre de esta condición, a excepción de nuestro amado Mashiach Yehoshua, bendito sea nuestro abacados. Él es el único que venció al pecado en la carne y fue libre del pecado y vino a librarnos y a sacarnos de ese pecado y de ese aspecto pecaminoso. Pero, ¿qué veíamos en Ramesés? La situación de Misraim, de Egipto. No solamente había esclavitud a lo que somos, sino a lo que hacíamos. Bueno, nos hacemos partícipes del pueblo de Israel. No solamente había esclavitud a lo que éramos como pueblo, hablando de nuestros ancestros, sino a lo que habíamos hecho y también a donde estábamos sometidos, hablando del mundo visible, del sistema de cosas, pero también al príncipe de ese sistema de cosas y sus principados, sus potestades. Lo que la bendita Torá se llama la potestad del reino de las tinieblas. Bendito sea nuestro abacados, porque de ahí nos rescató con su diestra, con mano poderosa. El mundo, el pecado, los pecados o la naturaleza pecaminosa, todas esas cosas están incluidas en sentido espiritual debajo de esa palabra. ¿Cuál es esa palabra? Misraim. Misraim. Así que Misraim está presentando aquí, o está representado aquí por Ramesés y por Pitón, que fueron las ciudades que el pueblo de Israel estuvo obligado a construir, a hacer ladrillos, a ir por su paja, a duras jornadas laborales, a un mal pago. Tremendas esas situaciones, y de la cual el eterno Jehová Sebaot, con mano poderosa, a través de Pesaj, a través de la Pascua, los liberó, los redimió, los salvó. Bendito sea el abacados. Por eso vemos esa palabra que dice salieron pues. Salieron pues tomados de la diestra, de la mano poderosa de Jehová Sebaot, el Elohim de los ejércitos, el eterno Elohim de los ejércitos. Entonces, esta es una obra maravillosa de nuestro abacados. Y esto lo podemos encontrar en Shemot Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Ahí tenemos todo el proceso que el pueblo de Israel vivió dentro de Ramesés, dentro de Pitón, lo que es Misraim, Egipto. Y ahí podemos ver de lo que la mano poderosa de Jehová, el Eterno, redimió al pueblo de Israel, juzgando a los dioses de Misraim y también juzgando a los habitantes de Misraim. Pero el Eterno hizo una diferencia entre los de Misraim y los Benei Israel. ¿Y por qué hizo esa diferencia? Esa diferencia fue por la sangre del cordero de Pesaj, del cordero pascual. Lo que hizo la diferencia en realidad fue la sangre en los postes y dinteles de las casas de los hogares de los Benei Israel. Es la sangre la que hizo la diferencia. Si los hijos de Israel, los Benei Israel,
no se hubieran cubierto con la sangre de ese Cordero Pascual, también el juicio del Eterno hubiese estado sobre de ellos, porque también ellos eran pecadores, porque nacieron pecadores, heredando la naturaleza caída de Adán, el primer hombre. Entonces, la razón por la cual los Bené Israel fueron sacados con mano poderosa fue porque el juicio del Eterno cayó en el Cordero Pascual, el Cordero que fue sacrificado por familia o por familias, en el que, o con la sangre con la que ellos se cubrieron, la sangre con la que fue cubierto, expiado su pecado. Cuando decimos cubre el pecado del mundo, cubrió el pecado de cada hogar, de cada padre de familia, de cada madre de familia y todos los integrantes de la familia. Incluso si la familia era pequeña, el Cordero alcanzaba para varias familias. Entonces, ¿por qué los Bené Israel fueron sacados con mano poderosa? Porque el juicio del Eterno cayó sobre el Cordero con el cual ellos se habían cubierto. De manera que el ángel de la muerte vio la sangre y pasó por alto. Pero si no hubiese habido sangre, el juicio hubiera caído sobre esa casa. Como sucedió en varias de las plagas. Muchos incrédulos, que desde la primera plaga Moshe fue a decirles que el Eterno los iba a rescatar, no creyeron y querían quedarse ahí, y muchos perecieron en diferentes plagas. Así como también primogénitos de israelitas perecieron por no creer en Pesaj y por no festejarla y por no practicarla. Entonces los Bené Israel, ellos se cubrieron con la sangre por fuera. Pusieron la señal de la sangre por fuera. Esto quiere decir que fue en un sentido jurídico. Pero paso seguido es que también comieron el cordero. Y recuerde que no debería quedar nada hasta el amanecer, y si quedaba algo tenía que ser quemado por fuego. Entonces se alimentaron con la carne del cordero. Se alimentaron de él, del cordero. Y esto es en otro sentido, en el sentido orgánico. Entonces son dos aspectos diferentes por los cuales nosotros somos participantes en este tiempo, en la era del Mashiach. Somos participantes de Mashiach. Mashiach hizo una obra incluso, hacemos la cuenta, el calendario griego, estamos hablando de 2025 años. El Mashiach hizo una obra hace 2025 años antes que usted y yo naciésemos. Y esa obra es una obra ¿de qué tipo? De tipo jurídico. Fue una redención. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestros pecados y lo hizo ante un tribunal que nos acusaba, y había una acta de decretos, sí, en contra de usted y en contra mía. Un acta de decretos en nuestra contra, con acusaciones y con acusador, y ese acusador tenía pruebas de lo que usted y yo habíamos hecho. Tenía el derecho legal para acusarnos. El Hasatán, el acusador, el adversario, el diablo. ¿Cuántos títulos no se le ha puesto al adversario? Es decir, había un fiscal y también estaba la policía, podemos verlo de esa manera. Pero el Eterno Jehová Sebaot, nos ha amado con un amor perfecto, infinito y eterno, que Él proveyó un cordero, el cordero perfecto, cordero sin mancha y sin defecto. ¿De quién estamos hablando? Del propio cuerpo que por obra del Ruach HaKodesh fue concebido en el vientre de Miriam. Estamos hablando de Yehoshua HaMashiach. El Eterno mismo proveyó el cordero, y el cordero lo proveyó de dos formas, como estamos viendo en la sombra profética de Pesaj allá en Misraim. ¿Cuáles son esas dos formas? Su sangre.
su sangre derramada, que es su muerte, y también fue en 2 postes, nada más que cruzados. Así que fue en 2 formas, una, su sangre, y esto sabemos porque hubo muerte, derramamiento de sangre, y la sangre habla. La sangre habla. El Brit Hadashah, la bendita Torá, nos dice que la sangre es la vida de la carne. En otro entender, la sangre es el alma de la carne. El alma, la vida de la carne, mis amados. Entonces, la primera vez que se derramó sangre humana, si hacemos memoria sobre de esta tierra, sobre de este Olam, ¿sí recuerda? Fue la sangre de Abel. Fue la sangre de Abel. Y ya en esa ocasión el Eterno le dijo a Caín, el hermano de Abel, le dijo que la sangre de su hermano Abel clamaba al Eterno desde la tierra, que la tierra había abierto su boca para tragar su sangre y su sangre estaba clamando desde dentro de las entrañas de la tierra, que estaba clamando por justicia. Por justicia, la sangre estaba clamando por justicia. Entonces todo derramamiento de sangre clama por justicia. Y el Eterno no puede quedarse quieto porque el Eterno es un Elohim Sadik, justo. Es un Elohim justo que no se complace en la maldad, ni en hacerla a Él, ni en que la hagamos nosotros. Él es un Elohim justo. Y a los que lo amamos y estamos en su mano de justicia, todo lo que nos sucede nos ayuda para bien. Entonces el Eterno no puede quedarse quieto. Por el derramamiento de sangre, el Eterno tiene que hacer justicia. Justicia conforme a Él, justicia conforme a Elohim. No conforme a la justicia de los hombres, porque muchas veces los hombres, la justicia que pedimos en realidad no es justicia, en realidad es venganza. Y nada tiene que ver la justicia humana, que en realidad es venganza, con la justicia del Eterno. Pero ahora vamos a ver otro punto. Fíjese bien, ponga especial atención. Vino nuestro amado Mashiach Yehoshua, el Ben Elohim Hay, que no tenía por qué derramar su sangre. ¿Por qué no tenía por qué derramar su sangre? Porque Él no cometió pecado. Él no transgredió ningún mandamiento del Eterno. Y aún así derramó su sangre hasta la última gota. ¿Por qué hasta la última gota? Porque cuando traspasaron su costado con la flecha, con la lanza, salió sangre y salió agua, salió lo último que había en sus entrañas. Y así como la sangre de Abel clama por justicia, así también la sangre derramada del Mashiach clama por justicia, por perdón, por redención, por liberación, por la justificación de usted y la mía. Por eso nos dice Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, que nos examinemos. Para participar del Seder de Pesach dignamente, tenemos que examinarnos, discernir el cuerpo del Mashiach, que por vosotros ha sido partido, que por vosotros ha sido inmolado. En otras palabras, para nuestra justificación. Por eso nos enseña el Brit Hadashah, que somos justificados pues por emuná, justificados pues por la fe, tenemos shalom para con Elohim. Eso significa que por emuná, por fe perfecta, completa, fe madura, en ese sacrificio, en esa obra de redención, en el madero de sacrificio, en la cruz del Calvario, por la emuná, en ese sacrificio, en la muerte y resurrección de Mashiach,
Usted y yo somos justificados. Todo nuestro pecado pasa a la espalda del Mashiach y toda su justicia, porque Él no transgredió ningún mandamiento, viene a favor nuestro y por automático tenemos shalom para con Elohim. De manera que en el Mashiach usted y yo somos una nueva constitución, somos una nueva creación, somos una nueva criatura. El Brit Hadashah nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que el que está en Mashiach, en Mashiach, no arriba, no abajo, no atrás, no adelante, no izquierda, no a derecha, en Mashiach. Nueva creación es, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces uno se va constituyendo en aquello que uno come, uno se constituye en aquello de lo que uno se alimenta. Y hemos escuchado esa frase tan común, ese dicho muy común en lo secular, en este mundo, que dice: lo que comes es lo que eres. Nos los dicen los nutriólogos. Mira, si tú comes alimento chatarra, pues tú eres chatarra. Si tú comes alimento kosher, eres kosher. Comes alimento limpio, eres un ser limpio. Comes chatarra, eres chatarra. Lo que comes es lo que eres. Entonces, espiritualmente, si nos alimentamos, digamos, en las redes sociales, en el televisor, en el internet y en tantas compañías de entretenimiento a través de los dispositivos electrónicos, si nos alimentamos de telenovelas, radionovelas, narconovelas, eso se vuelve parte de nosotros y nosotros parte de ello. Y después nosotros nos hacemos amigos de los espíritus que vemos ahí, porque todo eso que se ve en los dispositivos, o la mayor parte de las cosas que se ven en los dispositivos electrónicos, te incitan y te enseñan a transgredir mandamientos. No hay una narconovela, no hay una telenovela, no hay una radionovela que te enseñe a guardar mandamientos, que te enseñe a guardar Torah, a observar Torah en los tiempos señalados del Eterno, con honra, respeto, amor, obediencia al Eterno. No lo hay. Todo lo que te encuentras es incitación, motivación a transgredir mandamientos. Hay homicidio, hay robo, hay hurto, engaño, traición, adulterio, fornicación y toda clase de detracciones y maldades. Y si uno se entretiene en eso, de eso te alimentas, de eso llenas tu espíritu, en eso te conviertes. En eso nos convertimos. Y esos espíritus vienen a nuestra vida y esos espíritus son los que nos empiezan a dominar. Por eso nos incitó y nos enseñó y nos motivó Sheliach Shaul, apóstol Pablo el apóstol, a que no nos dejemos enseñorear por el pecado, porque el que practica el pecado, esclavo se hace el pecado. El pecado toma control y señorío de la voluntad y ya no tenemos fuerza de voluntad para no pecar. El pecado tiene el control de nuestra voluntad y nos hace caer una, otra y otra vez. Así que, mis amados, si no queremos que los espíritus inmundos que entran por nuestros ojos nos anden siguiendo, entonces tenemos que entender lo que estamos hablando. Tenemos que entender lo que estamos hablando y saber que el Eterno nos ha liberado de todo eso para alimentarnos de Él. Los Benei Israel salieron con los pies descalzos, habiendo antes despojado a los de Misraim, a los de Egipto. Los de Egipto les dieron cosas, les dieron joyas, les dieron ganado, les dieron animales. O sea, se los dieron, era una promesa del Eterno a Abraham. No es que los hebreos, los Benei Israel, hayan robado a los egipcios, de ninguna manera. Los de Misraim mismos, ellos habían oprimido ya durante 400 años al pueblo de Israel. Entonces esto es como una liquidación, una indemnización para que ellos salieran. Pero eso ya estaba hablado por medio del Eterno. Bendito sea nuestra Abacados. Entonces salen de Ramesés,
salen de Pitón, salen de Misraim, de Egipto, salieron de ese lugar y nos dirigimos a la primera etapa. Y esa primera etapa se llama Sukkot. Sukkot, que es donde estamos ahorita descansando. Pero bueno, respire profundo, descanse tantito, vamos a un corte y regresamos y continuamos con este tema. Amén. Váyase por una tacita de té, vasito de agua, lo que usted guste, y ahorita volvemos. Amén. Si el Eterno así nos lo permite, si el Eterno así nos lo concede. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, mis amados.